Bien, y nos vamos al punto de prensa de la ministra de Salud de esta hora. Begoña Yarza da a conocer cuál será la nueva gobernanza para la pandemia. Revisamos lo que dice la Secretaría de Estado. ¿Cierto? Que podamos hacer una institucionalidad que haga participar, que tenga canales claros de participación de la comunidad y de los territorios, de los alcaldes, gobernadores, ¿por qué no? Cuando el ministerio toma una decisión, por Dios que es importante conocer a aquellos actores que la van a implementar. Pero no es preguntarle a uno o a otro dependiendo del color político, sino que tener una institucionalidad que logre que esas sensibilidades y esa experiencia esté expresada en la institucionalidad que vamos a desarrollar, implementar a muy corto plazo. Quiero decirle que participación, transparencia son objetivos para generar confianza. ¿Y confianza de quién? De las personas y de las comunidades. Y de nuestros trabajadores de la salud, y de la comunidad científica, y de los otros ministerios, y de los empresarios, y de los pequeños empresarios. O sea, de todo. Ese es el camino. Se encuentran con nosotros, además de nuestros queridos dos subsecretarios, que ustedes ya los conocen, ¿cierto? Quiero presentar específicamente a dos personas que van a ser muy centrales en nuestra institucionalidad, en que queremos que la apreciación técnica también tenga un camino claro. Y en eso nosotros queremos presentarle al doctor Cristian García, doctor en salud pública, y que él va a liderar el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, que se encuentra con nosotros. Y como el mundo es así, una mujer va a ser la que va a liderar el comité técnico, el comité de expertos que va a estar incorporado en esta institucionalidad. Para nosotros es un orgullo que la doctora Jimena Aguilera sea la que lo presida, y la doctora magíster en salud pública con una vasta, larga experiencia. Empezó muy pequeña ella, lo debo decir, ¿cierto? Pero yo creo que para todos los que tomamos decisiones en salud, una tranquilidad tremenda que ella haya aceptado presidir esta comisión. Vamos a dar algunos de los elementos centrales que tiene nuestra institucionalidad nueva, que yo le llamaría una nueva forma, ¿cierto?, de generar las medidas, las decisiones en torno a la pandemia. Solo antes de darle la palabra a nuestro subsecretario de Salud Pública, quiero decirles que sí, vamos a prolongar la alerta sanitaria. Sí, creemos que es necesario, no solo para las estrategias que tienen que ver con la pandemia, sino que también para aquellas estrategias que tienen que ver con algo relevante, y ahí conversaba con algunas de las personas que se atienden en este CEFAM en relación a los problemas de salud que han sido postergados en torno a los temas de pandemia. Y por tanto necesitamos la alerta sanitaria. Así que vamos a pedir su prolongación. Queremos invitar al subsecretario de Salud Pública para que nos cuente más elementos de esta nueva institucionalidad que garantizará, ¿cierto?, decisiones transparentes, que generen confianza y que nos lleven a un desempeño mejor en torno a la pandemia. Bueno, muchas gracias, ministra Yarza. Es para todas y todos nosotros un honor poder tener este espacio de comunicar cuáles son nuestras primeras medidas relacionadas con el manejo de la pandemia.
La pandemia sigue viviendo con nosotros y lo seguirá haciendo por algún tiempo más. Eso significa que tenemos que, por una parte, dar continuidad de todas aquellas cosas en las cuales lo hemos hecho bien como país y también aprender de aquellas cosas en que tenemos una oportunidad y también un deber de hacerlo mejor. En esa línea, el mandato del presidente Boric ha sido muy claro y nos ha pedido proponer al país una nueva forma, una nueva relación, como decía la ministra, de la toma de decisiones relacionada a la pandemia. Una toma de decisiones que sea de cara y con la ciudadanía, de manera transparente y donde pueda ser muy claro para cada persona cuál es la razón por la cual cierta decisión es tomada en un momento determinado o por qué ciertas cosas no se hacen, ¿no? Preguntas muy legítimas a las cuales es necesario, como autoridades públicas, que podamos dar una respuesta. Para ello, y con estos principios como eje, convocaremos a una Comisión Nacional de Respuesta para la Pandemia, que estará compuesta por equipos técnicos del Ministerio de Salud, organizados a través de una Secretaría Técnica, pero además a un Consejo Asesor Externo, que dará, por un lado, continuidad a algunos de los miembros que han sido parte del Consejo Asesor hasta la fecha, por ejemplo, a la doctora Jimena Aguilera, pero también sumando otras voces del mundo académico, de liderazgos del mundo científico, no solamente del sector sanitario. Y en eso también queremos dar una señal. Sin duda tenemos que tener los mejores talentos en la epidemiología, la infectología, pero también tenemos que ser capaces de incorporar otras voces de las ciencias sociales, del mundo de la economía, que permitan una visión amplia con respecto a la toma de decisión. Esta Comisión Nacional comenzará a instalarse en su funcionamiento paulatinamente durante las próximas semanas y esta comisión trabajará codo a codo con los equipos técnicos del Ministerio de Salud, de las seremías y las redes asistenciales a cargo de implementar la estrategia sanitaria en cada uno de los rincones del país. Pero nosotros comprendemos muy bien que las decisiones vinculadas a la pandemia son complejas, no solamente tienen que ver con aspectos que el Ministerio de Salud puede decidir por sí solo. Por lo tanto, como un segundo espacio jerárquicamente superior a esta Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, tendremos un comité interministerial de respuesta a la pandemia liderado por el presidente Boric, por la doctora Yarza y ministros y ministras de otros ministerios que son claves para la respuesta a la pandemia, que será convocado en cada momento en el cual se requieran tomar decisiones de un mayor impacto, ¿no? Por ejemplo, si es que en algún momento requerimos hacer un manejo más estricto del control de fronteras, si tenemos que implementar ante la amenaza de una nueva variante limitaciones a la movilidad de la población o eventualmente el cierre de ciertos sectores, que no es para nada algo que nosotros avisoramos en el corto plazo ni que deseamos, pero que es parte de las herramientas que se deben tener dentro del manejo de una pandemia que hemos visto las complejidades que ha tenido. Al respecto paso también a recordar algo que ha sido también un mandato del presidente Boric, y es que en cualquier escenario de toma de decisión compleja, las escuelas serán las primeras en abrir y las últimas en cerrar. Y esa es una de las definiciones también políticas con las cuales nosotros vamos a trabajar en el contexto de este comité. Hacer también una mención al aspecto de la transparencia. Nos parece fundamental que esta Comisión Nacional tenga un mandato de hacer público los datos con que se toman las decisiones, que existan actas conocidas, que podamos seguir con mucha claridad dónde se tomaron las decisiones y con qué fundamentos. Y también participar muy activamente con otros organismos gubernamentales para poder incrementar la transparencia y en ello ya estamos trabajando con el Consejo para la Transparencia, buscando los mecanismos que permitan, por un lado, asegurar
Ahí estaba el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, junto a la ministra de Salud, Begoña Yarza, hablando de esta nueva gobernanza para el manejo de la pandemia, hablando de varias instancias que van a tener en consideración y más allá de los anuncios también se va poniendo de alguna manera un estilo nuevo y propio de una administración que va a administrar con continuidad en algunos casos de la pandemia, como por ejemplo las cifras diarias, pero agregando también otra institucionalidad, se podría decir, agregando consejos o en otro de los anuncios que hacía en particular el subsecretario. Se va a crear una Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, eso es el nombre o la institucionalidad que se va a instalar en las próximas semanas, que va a trabajar con los subsecretarios para ir implementando las decisiones. Y en paralelo se mantiene este Consejo Asesor Externo que estaba creado, digamos, desde el inicio de la pandemia, pero con una renovación de nombres también, ¿no? Decía que habrá algunos que le darán continuidad, como la doctora Jimena Aguilera, que sigue en el Consejo, pero decía que tenían que incorporar otras voces del mundo de la ciencia, otros epidemiólogos, economistas también o profesionales de otras disciplinas. Ahí revisamos lo que dice el subsecretario Cuadrado. De salud, hospitales y del propio Ministerio de Salud, que han de manera excepcional dado todo su esfuerzo para poder generar las mejores condiciones para proteger la salud de la población. Esa es la línea que nosotros queremos profundizar y estamos seguros que lo haremos con el compromiso de grandes equipos desplegados a lo largo de todo el país. Quiero dejar con ustedes a la doctora Jimena Aguilera para poder comentar algunos de los aspectos de cómo nos imaginamos esta transición con el Consejo Asesor y agradeciendo también nuevamente su participación y colaboración. Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación a seguir colaborando en este importante desafío con la administración entrante. También agradecer a la administración saliente que tuvo la confianza en un consejo asesor experto que los acompañó durante los 2 primeros años de pandemia. Recalcar que la pandemia es algo que no ha terminado, que nos continuará desafiando como país, que enfrentar la pandemia es un desafío del país, no es un desafío del sector salud, sino que es un desafío que nos convoca a todos. Tampoco es un desafío solo de las autoridades, sino que también de la comunidad. Y que es muy importante, por tanto, lograr la confianza de la comunidad. Acogiendo las palabras de la ministra, el tema de la confianza es crucial en cualquier respuesta a emergencia y, por lo tanto, cualquier cambio que permita que la gente tenga una confianza mayor en las decisiones, que entienda la racionalidad de las medidas, que el fin último de todas las medidas que se están tomando es contribuir a un mejor estado de salud y bienestar de la población, va a permitir que también la gente adhiera de mejor forma a esas medidas. Nosotros pensamos que como consejo, que ha sido muy importante, la relación con las autoridades es muy importante, una relación cercana con las autoridades, pero también independiente, y eso es parte de la confianza que tiene que tener la comunidad, de que haber consejos externos también tienen un punto de vista que no es el único punto de vista, el punto de vista técnico, epidemiológico, pero que es un insumo muy importante para la toma de decisión final de las autoridades. Muchas gracias. Para finalizar una reflexión. Y la reflexión es que el desafío es grande. El desafío es grande. No es la pandemia sigue. La esperanza de las personas está ahí. La hemos visto en cada una de las actividades que hemos estado, está la confianza y está la esperanza. Solo transmitir que este equipo que estamos llegando, estamos recogiendo lo mejor de la salud pública de Chile. Que no es la primera vez que la salud pública de Chile tiene una situación en la cual tiene que alinearse. Que la historia de esa salud pública ha sido una historia exitosa, nos ha ido bien cuando lo hacemos con una mirada de Estado, cuando escuchamos, ¿cierto?, a las personas y, por cierto, a aquellos técnicos. Y yo me recordaba de
Salvador Allende y Cruz Coque haciendo el Servicio Nacional de Salud, la gran estrategia del siglo pasado. Y también me recuerdo de lo que pasó con el cólera. Si nosotros nos acordamos, antes del cólera, comíamos verdura harto distinto. ¿Y qué es lo que pasó en Chile? Que nos educamos, aprendimos, y solo con campañas preventivas logramos que el cólera se contuviera, mitigamos y finalmente ganamos esa situación sanitaria. La invitación es que desde ahí, desde esa trayectoria de la salud pública chilena, este equipo, junto a las trabajadoras y trabajadores de la salud y junto a la comunidad, sin ustedes no se hace, sin vuestra confianza, con ustedes vamos a seguir adelante en este tema y en otros que son también tan desafiantes. Muchas gracias y seguimos.